Bien, buenos días jóvenes. El día de hoy hablaremos sobre la expansión misionera por el mundo. Este tema va acorde al tema que tratamos en la clase anterior, y es que mientras en Europa la cristianidad se rompía por la aparición de los protestantes y sufría una amenaza de los turcos musulmanes, se abrieron nuevos horizontes para la expansión de la Iglesia Católica gracias al descubrimiento de América y a las expediciones portuguesas hacia las costas africanas y asiáticas. Entonces, en este punto de la historia ocurrían dos cosas. La iglesia se dañaba por un lado, mientras crecía hacia un nuevo horizonte, no se expandía hacia nuevos territorios. Entonces empezaremos por lo que sería, la evangelización en América, ¿no? Entre quienes acompañaron a Colón en sus viajes de descubrimiento y a los sucesivos conquistadores como Hernán Cortés o Pizarro, se encontraban personas de toda clase, ¿no? Hubo aventureros que se embarcaron con el deseo de enriquecimiento económico, atraídos por las fabulosas riquezas que se decía que existían en el nuevo continente, ¿no? El famoso Dorado. Pero también había misioneros que, llenos de celo apostólico, deseaban transmitir la fe a los habitantes de aquellas tierras, a pesar de saber que para la inmensa mayoría de estos pioneros eso les supondría perder la vida en el intento. Desde el principio de la conquista se obligó a los indígenas a realizar trabajos forzados, de manera que se explotaba con la excusa de ser evangelizados. Los dominicos Antonio de Montesinos y Pedro de Córdoba denunciaron esta situación y en consecuencia el rey Fernando Católico promulgó en el año 1512 las llamadas leyes de Burgos, en defensa de los derechos de los indígenas y ante la necesidad de proporcionarles formación cristiana. No, tenemos las leyes de Burgos en el lado derecho. Podemos ver más o menos lo que rescataban algunos artículos, eran en pro de las vivencias y el cuidado de los indígenas. A pesar de esto, en la práctica solo se aplicaron las leyes que perjudicaban a los indios. Ante los abusos que no cesaban, el fray Bartolomé de las Casas, dominico, hizo llegar una nueva protesta ante el Papa y ante el emperador Carlos V. El resultado de su protesta fueron las leyes nuevas, promulgadas en 1542 por el emperador Carlos V, que para mejorar la situación de los indios. Entonces se promulgan las leyes nuevas, ¿no? Leyes que a diferencia de las leyes de Burgos, buscaban ahora sí reparar todos esos actos de violencia que se hacían en contra de los indios. Podemos ver entonces algunos hitos de la evangelización en América. La verdadera evangelización comenzó cuando llegaron a América los grupos de misioneros mercedarios, franciscanos, dominicos, agustinos y más tarde los jesuitas. Destruyendo ya el sistema social de los indígenas por los conquistadores, los misioneros erigieron parroquias y conventos para dar a los indígenas una nueva organización y a veces también amparo. No veamos algunos casos emblemáticos. Los jesuitas llegaron a Paraguay en el siglo XVII, donde los conquistadores explotaban a los indios guaraníes. Con el fin de defender a los indios, los reunieron en poblaciones llamadas reducciones, con las que formaron una especie de estado guaraní, en el que el rey de España había delegado el poder a los jesuitas. Estaba formado por 150.000 indios agrupados en 38 poblados, en la región limítrofe entre las actuales Paraguay, Argentina y Brasil. Entre los religiosos que defendieron los derechos de la población oprimida de América, hay que mencionar a San Pedro Claver, el apóstol de los negros, que defendió en Colombia los derechos de los esclavos negros que los colonizadores habían llevado de África para trabajar en las minas y en las plantaciones, y al dominico Francisco de Vitoria, catedrático de la Universidad de Salamanca, que fue un extraordinario inspirador de las leyes sobre los derechos de los indios. Luego tenemos lo que fue la evangelización en Asia, que ya había empezado porque ya se conocía la existencia del continente asiático, pero hubieron expediciones portuguesas que llegaron hasta aquí una vez más, ¿no? A finales del siglo XV y a principios del XVI, los portugueses fundaron diversos puertos comerciales en las costas de Oriente. Junto a los comerciantes viajaron frailes, franciscanos, dominicos y agustinos, pero el principal misionero de Asia fue el jesuita Juan Francisco Javier. En Goa, India, se dedicó a reevangelizar a los colonizadores portugueses, muchos de los cuales habían abandonado ya la fe. Después se dirigió a otras ciudades de la India, donde catequizó y bautizó en masa. En 1549 se trasladó a Japón y a continuación intentó llegar a China, pero murió poco antes de poder entrar en el país.
Más tarde, en 1582, el jesuita Mateo Ricci llegó a Macao, China, aprendiendo el idioma chino y se adoptó a la cultura y las costumbres chinas, lo que le permitió difundir la fe cristiana entre sus habitantes. Entonces, esos serían los dos movimientos evangélicos, ¿no?, que nos expresan aquí, y es la evangelización de América y de Asia. Terminamos entonces con la actividad que llevan el día de hoy. No, es algo simple y pequeño, solo van a elaborar un listado en el cuaderno de las obras realizadas por Santo Toribio de Mogrovejo como arzobispo de Lima. Eso sería todo por el día de hoy, que tengan un buen día y nos vemos en la videoconferencia. Hasta luego.